Cordial saludo. Doctorado en Ciencias de la Educación, confrontación de resultados en investigación educativa. Cartel, propuesta del protocolo de investigación, incluyendo las conclusiones del estudio. Doctor Miguel Ángel Araiza Lozano. Siguiente compañera. Bueno, entonces, a ver, la presentación del protocolo de investigación integra las competencias investigativas desarrolladas durante el proceso de formación y sintetiza los principales componentes que orientan el estudio. Los carteles que se presentan mostrarán de manera articulada el problema, la pregunta, la justificación, los objetivos, la metodología, los resultados esperados y las conclusiones. En este sentido, constituye una ruta para comprender la problemática educativa, sustentar las decisiones metodológicas y proyectar los aportes de la investigación al contexto educativo. Siguiente, compañera. Listo. Entonces, mi tema es ambientes y hábitos de estudio que influyen en el rendimiento académico en estudiantes de grado sexto de la IE de Bolívar de Ibaté. Esta investigación surge por el interés para comprender algunos factores que pueden estar relacionados con el desempeño académico de los estudiantes. En grado sexto, los estudiantes enfrentan nuevas existencias académicas, deben organizar más actividades y necesitan desarrollar mayores habilidades y enfrentarse a un nuevo contexto. El problema de investigación, entonces, en la IE de Bolívar de UAT se observan necesidades de analizar las condiciones en las que los estudiantes de grado sexto desarrollan sus actividades académicas. Algunos pueden presentar dificultades para organizar el tiempo, planificar tareas, utilizar técnicas de estudio y mantener la concentración, además de factores como el ruido, el desorden, el uso constante del celular, la falta de recursos y el poco acompañamiento pueden interferir en el aprendizaje. A partir de esto se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo influyen los ambientes y hábitos de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes de grado sexto de la IE Bolívar? Fundamento teórico. La investigación se fundamenta en un enfoque constructivista en el que el estudiante pues, es un sujeto activo que construye los conocimientos a partir de sus experiencias, conocimientos previos y la relación con el contexto. También se apoya con la teoría del aprendizaje autorregulado, en el que el estudiante planifica sus actividades, organiza su tiempo, controla su atención, utiliza estrategias y evalúa sus propios resultados. Análisis conceptual. Los hábitos de estudio, pues son prácticas que los estudiantes desarrollan para aprender cómo planificar el tiempo, elaborar resúmenes, tomar apuntes, realizar ejercicios y prepararse para los exámenes. Los ambientes de estudio también pues comprenden las condiciones físicas, familiares, escolares y las actividades que realizan académicamente, incluyendo pues el orden, el ruido, iluminación, más los recursos y el acompañamiento. Y finalmente tenemos lo que es el rendimiento académico, que corresponde a las notas bajo tareas o evaluaciones y las calificaciones que se sacan. Los estudios empíricos, tengo varios, ahí unos son, por ejemplo, hábitos de estudio y ambientes de aprendizaje que se relacionan con el rendimiento académico. Este es un estudio de Naranjo Chango, otro es de Prada Núñez, en el cual destaca la importancia de la planificación, los apuntes, los mapas conceptuales, pero que también se señala sobre efectos negativos del ruido y el desorden. También está Mora Oropesa, resalta la influencia del clima escolar y el apoyo familiar y la infraestructura. Bueno, el objetivo es determinar la relación entre los ambientes y hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de grado sexto del IE Bolívar de Ibaté. La propuesta, entonces, los participantes en teoría son estudiantes matriculados en grado sexto en el periodo actual. El instrumento se creó un cuestionario tipo LARC, una primera versión tuvo 23 preguntas, el cual fue reorganizado y se amplió a 49 ítems distribuido en 5 dimensiones. El procedimiento de la investigación es un enfoque cuantitativo con diseño no experimental, transversal y correlacional.
Los resultados. Bueno, el cuestionario presenta alta consistencia interna. Se realiza un alfa de Cron-Bash, el cual me entrega un resultado de 0.84. Este resultado indica que los ítems del instrumento mantienen una relación adecuada entre sí y que el cuestionario es confiable para medir los hábitos y ambientes de estudio en la población analizada. Se encuentra una correlación significativa entre dimensiones de planificación y técnicas de estudio, atención y motivación ambiente. Estas asociaciones evidencian que los diferentes componentes de los hábitos y ambientes de estudio no funcionan de manera aislada. El análisis de regresión lineal me muestra una relación moderada alta entre hábitos de estudio seleccionados, la planificación y el cumplimiento. Bueno, en conjunto los resultados indican que la organización del estudio, la motivación, la atención y las condiciones del ambiente se relacionan con el cumplimiento de las responsabilidades académicas de los estudiantes. Y en conclusiones, pues sería la investigación, pues está fundamentada en el constructivismo, aprendizaje autorregulado, evidencia una relación significativa entre hábitos, ambientes de estudio, rendimiento académico. Pues el cuestionario pues tiene alta confiabilidad según el alfa de Cron-Bash. Se destaca el ambiente y apoyo, evidenciando dificultades en las técnicas de estudio. Las correlaciones y las regresiones muestran asociaciones relevantes entre planificación, motivación, atención y cumplimiento académico. Por eso se ve que es necesario fortalecer las estrategias de estudio y mejorar los ambientes de aprendizaje, construyendo una acción pertinente para favorecer el desempeño de los estudiantes. Siguiente, compañera. Gracias. Continúa la compañera Paula Tatiana García Herrera. Hola, muy buenas noches. Mi nombre, como tú lo acabas de decir, es Paula Tatiana García Herrera. El título pues, que le pretendo dar a la investigación es La familia como actor protector para evitar la deserción escolar. Tengo como algunas palabras claves: la relación padres-escuela, educación de los padres, deserción escolar, participación de los padres y el medio familiar. Bueno, el problema o digamos que lo que me llevó a tomar la decisión de realizar esta investigación es porque en las estadísticas encontradas en la institución educativa Gabriel García Márquez de Risaralda Caldas se evidencia alta deserción escolar, principalmente en el grado sexto. Entonces quise como vincular, y a partir del análisis de los estudios pues, que se han hecho, verifiqué que siempre esta deserción escolar está vinculada a algunos temas como embarazo adolescente, que los menores, digamos, deciden trabajar o tienen esa necesidad a nivel familiar. Entonces lo quise vincular más como por el lado de la familia, como verificar el apoyo, esa práctica de estudio en casa, pero guiada todavía por los padres de familia, acompañados, que siento que es algo que nos hace mucha falta en nuestras instituciones. Entonces el problema es que la deserción escolar es entendida como el abandono del sistema educativo por parte de los estudiantes, provocado por una combinación de factores que se generan tanto en la escuela como en el contexto de tipo social, familiar, individual, y haciendo hincapié en la importancia que tiene la familia dentro de todo proceso educativo. Dilucida el camino de la presente investigación, donde se hace necesario abordar esta problemática, teniendo en cuenta que la familia es un agente protector para evitar justamente esta deserción escolar. Entonces, como pregunta de investigación, tengo, ¿de qué manera la institución educativa Gabriel García Márquez del municipio de Risaralda, Caldas, puede minimizar los riesgos de deserción escolar asociados al entorno familiar? Bueno, como fundamento teórico, entonces tengo la deserción escolar, que es lo que les acabo de mencionar, la familia como agente educativo que acompaña el proceso educativo de los menores, ¿sí? Desde Trejos y Murillo, y digamos que en lo que realicé, que ya les voy a comentar a grosso modo, pues mi propósito o el propósito investigativo es realizar un programa de capacitación donde se integre la familia y los estudiantes con la escuela. El objetivo entonces de la investigación es analizar las implicaciones de un programa de capacitación de las prácticas de la familia como agente protector
para minimizar la deserción escolar de los estudiantes de grado sexto en la institución educativa Gabriel García Márquez. Bueno, dentro de la propuesta del método, entonces, cuando se inicia este proceso, se hace una primera reunión y se indaga con los padres de familia quienes desean participar de manera voluntaria. Y solamente 8 familias quisieron realizarlo, manifiestan tener el tiempo, entonces me parece muy importante que este proceso realmente se pueda desarrollar con estas 8 familias. Como instrumentos, tengo 2 instrumentos de manera inicial, que es la entrevista semiestructurada, que es validada por 3 doctores en educación, en inclusión y en filosofía, que pues me dan como un tinte o me dieron un aporte muy significativo a esa entrevista semiestructurada, y finalmente el diario de campo. Se hace pues la selección de los participantes, se aplica el instrumento, se hace esa transcripción de esa entrevista que me parece tan importante porque es la voz de los padres de familia, es conocer qué sienten, cómo lo sienten, y a partir de eso, digamos que me permite como tener unas subcategorías y poder trabajar en ellas, ¿sí? Eso también me permite hacer esa codificación y con esto poder enfocarlo al programa pues, que se pretende realizar desde un enfoque cualitativo. Digamos que los padres, después de aplicar esta entrevista semiestructurada, reconocen qué prácticas contribuyen al proceso educativo de los menores, cuáles de pronto no ayudan mucho en esta. Entonces, desde ahí es que se pretende continuar el trabajo. Entonces, como conclusiones tenemos que los padres reconocen su importancia en el acompañamiento y compromiso de las actividades académicas de sus hijos, identifican que la responsabilidad es directamente de los menores, pero que ellos son una fuente de apoyo y una fuente de confianza para adelantar este proceso. También tengo que las prácticas protectoras o de riesgo de la familia influyen sobre los estudiantes frente al deseo de culminar sus estudios o interrumpirlos teniendo en cuenta el apoyo que tengan en casa, esto desde Mora 2016, ligados a varios factores, entre ellos la familia, quien es la más representativa, teniendo en cuenta que se encarga de ejercer la influencia en todo el proceso escolar de los niños y jóvenes. Muchas gracias. A continuación, la compañera Jazmín Angélica García Castro. John Fernando Gil Peralta. Cordial saludo. Mi nombre es Yasmín Angélica García Castro. El día de hoy presento mi investigación titulada Uso de las narrativas transmedia como estrategia pedagógica para fortalecer la indagación en la asignatura de biología en la institución educativa Luis Enrique Barón Leal en los estudiantes de grado noveno. Este estudio parte de una situación observada directamente en el aula. Los estudiantes de grado noveno muestran bajas habilidades científicas, por tanto, se observa que las pruebas internas y externas tienen bajos niveles y una motivación muy limitada hacia el aprendizaje científico. El objetivo general es fortalecer las competencias científicas en los estudiantes mediante la implementación de estrategias pedagógicas mediadas por las narrativas transmedia, integrando recursos digitales e interactivos que promuevan el pensamiento crítico, la alfabetización científica y la apropiación significativa del conocimiento. Esta propuesta se sustenta en 2 grandes ejes teóricos. Por un lado tenemos el conectivismo, que es citado por Siemens y Dowens. Por otro, los planteamientos sobre narrativa y alfabetización transmedia de Henry Jenkins y Carlos Scolari. Los métodos propuestos. Esta investigación tiene un diseño cuasi experimental. El enfoque es cuantitativo, tiene un alcance explicativo, un corte longitudinal. Participan 64 estudiantes de grado noveno de la institución. Se utilizan 3 instrumentos. Una prueba estructurada pretest y posttest,
un diario de campo y una encuesta tipo Likert. El procedimiento consiste en aplicar primero la prueba diagnóstica, luego se diseña y se implementa la estrategia basada en narrativas transmedia en las clases. Luego se reevalúa a los estudiantes para que mediante los análisis estadísticos pues podamos determinar si existen diferencias significativas antes y después de la intervención. Asimismo, como parte de este proceso, se aplicó la prueba piloto, cuyos porcentajes de respuestas correctas osciló entre el 12.7 y el 76.2, con un promedio general de 52.2 aciertos. Las preguntas 2, 1, 3 obtuvieron los mayores porcentajes de acierto, lo que sugiere que fueron claras y accesibles para la mayoría de los estudiantes. En contraste, se observó que la pregunta 12, relacionada con la ingeniería genética, presentó mayor dificultad, probablemente porque requería conceptos previos. También se identificó que las preguntas 2, 3, 4 y 8 y la 12 hubo estudiantes que no la respondieron. Y que las preguntas 6, 8 y 12 mostraron un patrón donde la mayoría de los estudiantes eligieron la misma opción incorrecta, lo que podría ver que hubo fallas en la pregunta o alguna ambigüedad o simplemente algún vacío conceptual. Por último, podemos mencionar que estos hallazgos evidencian que el instrumento constituye una base sólida, pero pues aún hay que hacerle ciertos arreglos antes de aplicarlos directamente en la investigación principal. También se requieren análisis adicionales, como el índice de discriminación de cada ítem, la confiabilidad global mediante el coeficiente alfa de Crobach. Además, se debe ampliar el grupo piloto para para aumentar el nivel de rigurosidad psicométrico. En conclusión, se puede decir que esta fase cumplió con el propósito que era identificar a tiempo las debilidades del instrumento y orientar con evidencias los ajustes necesarios antes de avanzar a la siguiente etapa. Muchas gracias. John Fernando Gil Peralta. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es John Fernando Gil Peralta y presentaré mi propuesta de investigación que está titulada Representaciones sociales del cuerpo y la diversidad corporal en las prácticas de educación física, un estudio sociocultural en la institución educativa departamental urbana de Caqueza del municipio de Caqueza. Esta propuesta parte de reconocer que en la educación física circulan diferentes significados y valoraciones sobre el cuerpo, los cuales pueden influir en la enseñanza, en la participación, en la manera como se reconocen las diferencias corporales. Por esta razón, se me hace importante que comprender cómo los docentes, los directivos docentes, los estudiantes y la familia construyen estos significados y cómo se expresan posteriormente en las prácticas pedagógicas. La pregunta que orienta la investigación es cómo se expresan en las prácticas pedagógicas de educación física los significados que estos actores construyen sobre el cuerpo y la diversidad corporal en la institución educativa urbana de Caqueza. Como fundamento teórico, la investigación se apoya principalmente en las representaciones sociales, tomando como referente a Jodelet, quien permite comprender que las ideas del cuerpo, creencias y valores se construyen socialmente y orientan la forma como las personas interpretan la realidad. Desde esta mirada, el cuerpo no se entiende solamente desde lo físico o desde lo biológico, sino que es más integral. También se destaca los estudios recientes como los de Pérez Restrepo y colaboradores, y Jiménez Ramos y colaboradores que muestran que en la educación física todavía conviven visiones funcionales del cuerpo con otras visiones que son más sensibles, sociales y expresivas. El objetivo general es comprender cómo se expresan estos significados y representaciones en las prácticas de educación física. Para lograr este objetivo, se busca identificar dichas representaciones, analizar su expresión en las prácticas pedagógicas e interpretar las mediaciones socioculturales presentes en el contexto. Metodológicamente, la investigación se plantea desde un enfoque cualitativo interpretativo
con orientación sociocultural y un estudio de caso de corte etnográfico. Se proyecta trabajar con 19 participantes, entre ellos 2 docentes de educación física, 2 directivos docentes, 9 estudiantes de los grados sextos, séptimos y octavos y 6 familias, utilizando entrevistas semiestructuradas, grupos focales, observación cualitativa y análisis documental. Los resultados preliminares que se tuvieron durante el pilotaje muestran 3 aspectos principales. El primero, que coexisten compresiones integrales del cuerpo con otras más motrices y funcionales. El segundo, los docentes reconocen diferencias corporales y señalan estrategias como la adaptación de actividades, el trabajo cooperativo y la valoración del esfuerzo. Y el tercero, aparecen influencias de la familia, las redes sociales, los referentes estéticos y deportivos en las valoraciones del cuerpo, en lo que sienten ellos sobre su cuerpo. Los resultados dialogan con investigaciones recientes y permiten considerar que las representaciones del cuerpo están relacionadas tanto con las decisiones pedagógicas como con las decisiones socioculturales. Estos resultados preliminares también muestran que las formas en que se pueden comprender el cuerpo se relacionan mucho con las decisiones pedagógicas y las mediaciones socioculturales. Y con las mediaciones que están presentes en la educación física, la interacción entre las perspectivas funcionales e integrales y el reconocimiento de las diferencias corporales justifican profundizar en las voces de los distintos actores educativos que permiten comprender cómo estas representaciones pueden favorecer o limitar experiencias de participación o de inclusión. Muchas gracias. Continúa, por favor, Janet Flores Lozano. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Janet Flores Lozano. En esta presentación expondré el protocolo de investigación titulado Sintiendo las matemáticas, el cual aborda la manifestación emocional y la influencia del entorno social en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de secundaria. Bueno, el planteamiento del problema, pues tradicionalmente cuando pensamos en la enseñanza de las matemáticas, pues nos centramos generalmente en lo cognitivo, en los procesos de razonamiento, en los algoritmos, en la resolución de problemas. Sin embargo, pues en mi experiencia como docente y como lo confirma la literatura reciente, hay una dimensión que se queda por fuera del aula con demasiada frecuencia, que es cómo se siente el estudiante frente a las matemáticas. Y esto pues no es un detalle menor porque la ansiedad, la frustración y la presión del entorno pues terminan finalmente afectando directamente el desempeño y la relación del estudiante con la asignatura. Bueno, a partir de esta problemática, la pregunta que orienta mi investigación es ¿qué relación existe entre la manifestación emocional respecto al aprendizaje de las matemáticas y la influencia del entorno en los estudiantes de secundaria de la institución educativa Panamericano? Y a partir de ahí, pues mi objetivo pues, ha sido analizar esta relación para comprender cómo estos factores socioemocionales impactan tanto la experiencia académica como el desarrollo de competencias matemáticas de los estudiantes. Este trabajo pues, se sustenta en 4 grandes líneas teóricas. La primera es la ansiedad matemática y su efecto en el rendimiento académico. La segunda es el papel del autoconcepto y la autoestima en el desempeño escolar. Tercero, la influencia del entorno familiar en el aprendizaje. Y por último, pues la percepción que el estudiante tiene frente al área, junto con su afectividad. Cómo esto puede potenciar o pues limitar ese aprendizaje. En cuanto a la metodología, pues se trata de un diseño cualitativo de tipo exploratorio. Para esta prueba pilotaje trabajé con 8 estudiantes de secundaria en la institución educativa Panamericano, a quienes les apliqué una entrevista semiestructurada de 12 preguntas que fueron previamente pues validadas por 3 expertos. El procedimiento pues consistió en aplicar la entrevista, categorizar la información y pues luego triangularla.
Los resultados de esta prueba piloto pues evidenciaron una presencia significativa de la ansiedad matemática, pues que no se queda solo en lo emocional, sino que se manifiesta físicamente, como por ejemplo dolor de estómago, temblor en las manos, taquicardia, especialmente pues ante la posibilidad de perder una evaluación. También se encontró que frente a temas nuevos o complejos aparecen sentimientos de frustración y de tristeza, los cuales se transformaban en satisfacción cuando el estudiante lograba comprender el tema gracias a una explicación personalizada ya fuera del docente o de un compañero. En cuanto al entorno social, pues se encuentra un doble efecto. Por un lado, pues que el apoyo entre pares mitiga el estrés que los estudiantes sienten frente al área, pero por otro, las burlas y la comparación, pues afectan socialmente de manera negativa la autoestima y el autoconcepto que tienen de ellos. Y algo similar pues pasa también con la familia. Dice que el apoyo de los padres pues les genera orgullo y motivación, pero también les genera una fuente adicional de estrés cuando las expectativas de ellos son muy altas. Bueno, estos hallazgos pues son coherentes con estudios previos como los de Villamizar y colaboradores, Hernández Guevara, Parra, Rentería y Zurita, quienes validan las 3 categorías centrales de mi protocolo de investigación, que son educación socioemocional, entorno social y ansiedad matemática. Bueno, para concluir, esta prueba piloto pues confirmó algo fundamental y era que la ansiedad matemática y sus respuestas fisiológicas actúan como verdaderas barreras para el aprendizaje y el entorno social conformado por pares, docentes y familia pues cumplen un papel regulador emocional capaz de mitigar ese estrés como intensificarlo también, ¿no? O sea que esto sustenta la necesidad urgente de integrar estrategias socioemocionales en la enseñanza de las matemáticas, pues no como un complemento, sino como una parte esencial pues, del proceso de aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Continuamos, por favor, con Paula Liliana Giraldo Aristizábal. Buenas noches, mi nombre es Paula Liliana Giraldo Aristizábal, presento protocolo de investigación titulado Alfabetización económica y financiera en estudiantes de primaria y su relación con el contexto familiar. La investigación parte del reconocimiento de que la alfabetización económica y financiera no es un aprendizaje exclusivo de la escuela. Desde los primeros años de vida, los niños construyen conocimientos, actitudes y comportamientos relacionados con el dinero, el ahorro, el consumo y la toma de decisiones económicas a partir de experiencias que viven tanto en el entorno escolar como en el familiar. Sin embargo, aunque ambos escenarios participan en el proceso formativo, aún existe limitada evidencia empírica que permita comprender cómo se relaciona la educación financiera de las familias con el nivel de alfabetización económica alcanzado por los estudiantes de educación primaria. A partir de esta problemática se plantea la pregunta de investigación: ¿cuál es la relación que existe entre el nivel de alfabetización económica y financiera de los estudiantes de tercer grado de primaria y la educación económica y financiera de sus familias? En coherencia con esta pregunta, la hipótesis de investigación propone que existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables, mientras que la hipótesis nula establece la inexistencia de esta relación. El estudio se fundamenta en 2 categorías conceptuales. La primera es la alfabetización económica infantil, entendida como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten comprender fenómenos económicos y tomar decisiones responsables respecto al uso de los recursos. La segunda corresponde a la educación financiera familiar, entendida como los conocimientos, comportamientos y actitudes que orientan la gestión del dinero dentro del hogar. La investigación busca establecer empíricamente la relación entre estos 2 constructos. El objetivo general consiste en analizar la relación entre la alfabetización económica y financiera de los estudiantes de tercer grado de primaria y la educación económica y financiera de sus familias, con el propósito de aportar evidencia que contribuya a comprender el papel del contexto familiar en la formación de competencias financieras durante la educación básica. En cuanto a la metodología, la investigación tiene enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, un alcance correlacional y explicativo y un corte transversal. Participarán aproximadamente 105 estudiantes de tercer grado de la institución educativa Fe y Alegría La Paz, junto con sus familias, mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia.
Para la recolección de la información se emplearán dos instrumentos validados. El primero es la escala de alfabetización económica infantil de Rangel y colaboradores y un cuestionario de alfabetización financiera familiar adaptado del TOLI. Posteriormente, la información será analizada mediante una estadística descriptiva y pruebas de correlación de Pearson-Esperman de acuerdo con el comportamiento de los datos y el cumplimiento de los supuestos estadísticos. Como resultado esperado, se pretende caracterizar los niveles de alfabetización económica y financiera de los estudiantes, describir las prácticas, conocimientos y actitudes financieras de las familias y establecer la magnitud, dirección y significancia estadística de la relación entre ambas variables. La evidencia obtenida permitirá aportar elementos que orienten el fortalecimiento de la educación financiera en el ámbito escolar desde una perspectiva que integre activamente a las familias como agentes formativos. Como conclusiones de este protocolo de investigación, se reconoce que la alfabetización económica y financiera infantil deben comprenderse como un proceso formativo que trasciende el aula y se construye mediante la interacción entre la escuela y el contexto familiar. El análisis conjunto de estudiantes y familias permitirá establecer con evidencia empírica si existe una asociación entre la educación financiera familiar y los niveles de tercer grado de primaria. Y por último, los resultados de esta investigación podrán construirse en un insumo para el diseño de estrategias educativas de educación financiera escolar que incorporen a las familias como actores fundamentales en la formación de competencias económicas desde edades tempranas, fortaleciendo así la pertinencia y el impacto de las acciones educativas. Muchas gracias. Continúa, por favor, Sandra Patricia Fuertes Buccelli. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Sandra Patricia Fuertes Buccelli y la propuesta de investigación se titula La implementación de un recurso educativo mediado por las TIC para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de grado cuarto en la institución educativa Blanquizal. Bueno, esta propuesta surge de una problemática identificada en los estudiantes de grado cuarto, la cual es la dificultad en la comprensión lectora, especialmente al realizar el proceso de inferencia y comprender el sentido global de un texto. Ten en cuenta que la comprensión lectora es fundamental no solamente para el área del lenguaje, sino también para el aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento. Consideré pertinentemente buscar una estrategia pedagógica que pueda contribuir a su fortalecimiento. En ese sentido, se propone aprovechar las TIC como mediación pedagógica, ya que los recursos digitales forman parte del entorno cotidiano de los estudiantes y despiertan su interés. La intención es aprovechar esa cercanía que ellos tienen con la tecnología para poder desarrollar actividades más interactivas y motivadoras que puedan contribuir al fortalecimiento de la comprensión lectora. Bueno, a partir de esa problemática surge la pregunta de investigación: ¿cuál es el efecto de la implementación de un recurso educativo mediado por las TIC en la comprensión lectora de los estudiantes de grado cuarto en la institución educativa Blanquizal? En correspondencia con esta pregunta, el objetivo es evaluar el efecto de la implementación de este recurso educativo mediado por las TIC en el proceso de comprensión. La propuesta se fundamenta principalmente en dos componentes. El primero, que es la comprensión lectora, abordado desde los tres niveles: el literal, el inferencial y el crítico. Y el segundo corresponde a las TIC como mediación pedagógica, es decir, no se pretende utilizar la tecnología simplemente por utilizarla, sino que se desea integrarla de una manera intencionada para favorecer el proceso de comprensión de los textos. En cuanto a la metodología, la investigación tendrá un enfoque cuantitativo con un diseño cuasi experimental. Es cuantitativo porque se busca medir mediante datos numéricos los cambios en la comprensión lectora, y es cuasi experimental porque se realiza una intervención con un grupo de estudiantes ya conformado, comparando su desempeño antes y después de la intervención. En esta propuesta participarán 30 estudiantes de grado cuarto. Inicialmente se aplicará como pretext el instrumento de valoración de competencias comunicativas en lenguaje,
lectura de Evaluar para Avanzar, que fue desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional y el IFEX, y posteriormente se implementará un recurso educativo digital con lecturas relacionadas con temáticas ambientales y actividades interactivas, lo que le da un plus a esta propuesta. Finalmente, se aplicará el post-test para poder comparar los resultados. Como se observa en el esquema proyectado, el procedimiento comprende 4 momentos. Está el pretest, la implementación del recurso educativo digital, el post-test y finalmente se encuentra la comparación de los resultados. Con esta investigación se identificar cambios favorables en los niveles literal, inferencial y crítico de la comprensión lectora y además como producto pedagógico se espera consolidar un recurso educativo sólido digital que pueda aportar a los procesos de enseñanza y aprendizaje en la lectura. Finalmente, quiero destacar que las TIC no se concibe como un fin en sí misma, sino más bien como una mediación pedagógica en este proceso de investigación. Y lo que se busca es determinar a partir de las evidencias obtenidas mediante el pretexto y el post-test es en qué medida su incorporación intencionada puede contribuir al fortalecimiento de la comprensión lectora. Muchas gracias. Continuamos con Daniel Esteban Valencia Muñoz. No sé si me escuchan ahí. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Vale, bueno. Entonces, como problema de investigación que planteo para mi tesis, dice que aparte de dificultades de la comprensión lectora en niños de primaria de la institución educativa técnica Los Andes, está ubicada en el municipio de Planadas, Tolima, los cuales presentan pues bajo rendimiento de acuerdo a que viven en contextos rurales dispersos y tienen, convergen varias problemáticas en los niños de esta población. Como pregunta, entonces, planteo cómo experimentan los niños de 4º grado sus dificultades frente a la comprensión lectora y cómo repercuten en los resultados de las pruebas saber, con el fin de diseñar una estrategia que potencie sus habilidades de interpretación escrita. Como fundamento teórico tengo como referentes conceptuales a la teoría del aprendizaje significativo del teórico David Ausubel. También tengo como referentes empíricos, está Goicoechea y Vilches, 2023, que ellos hablan sobre la comprensión lectora desde las narraciones, la importancia de las narraciones de tipo local, relatos del propio contexto de los niños, de los estudiantes. También tengo como otro referente empírico a Armijo Zetal 2023, quien habla sobre el significado tan importante que tienen las herramientas tecnológicas como algo novedoso, como una herramienta muy novedosa en el aprendizaje de los niños. Entonces, como objetivo del estudio, de la investigación, está desarrollar pues estrategias didácticas que permitan fortalecer esta comprensión tan importante y mejorar los resultados de las pruebas saber estandarizadas en la institución, en los niños del municipio de Planadas, mediante una herramienta digital propiamente Genially. Como propuesta del método, entonces tengo que 11 niños del grado 4 de primaria, el cual para la investigación aplico un muestreo no probabilístico intencional y aplico un instrumento para medir los resultados, un instrumento llamado CLIP. Este instrumento es un instrumento de test de comprensión lectora para la intervención en primaria. El procedimiento que atiendo con la investigación es primero realizar una prueba, un pretest, luego hacer una intervención, una propuesta didáctica involucrando herramientas tecnológicas mediante Genially, actividades pedagógicas y posteriormente realizar un post-test para identificar la mejora del proceso comprensión lectora en los niños. El diseño de la investigación es etnográfico con un enfoque pues, cualitativo
Entonces, como resultados, se aplican en los niños textos desde el instrumento CLIP, que evalúa la comprensión lectora, se aplican unos textos. Los textos, este instrumento fue diseñado para identificar las dificultades precisas que tienen los niños frente a la comprensión, y los textos arrojan resultados muy concretos que son de mucha utilidad para implementar el recurso o la secuencia didáctica. Entonces tengo que a partir de ese instrumento CLIC que se aplicó, se puede evidenciar que existen grandes dificultades en los niños de comprensión lectora, y que estas dificultades se pueden mejorar aplicando este instrumento más la secuencia mediante Genially. Entonces, como conclusiones, se tiene que el CLIP primeramente es un instrumento muy adecuado para medir estas dificultades, y segundo, que potenciando las habilidades en los niños mediante recursos digitales, se pueden obtener grandes resultados a nivel de comprensión. Muy buenas noches, continúo pues con la intervención. Mi nombre es Gisleni Giraldo Hurtado y quiero presentarles mi propuesta de trabajo de grado denominada Hacia una nueva didáctica para el fortalecimiento del proceso lectoescritor, integración de métodos pedagógicos modernos mediados por herramientas de inteligencia artificial en estudiantes de básica primaria de la institución educativa La Linda. Esta investigación surge a partir de una problemática observada primordialmente en estudiantes de primaria, donde persisten dificultades relacionadas con la fluidez lectora, con la comprensión literal, inferencial, con la organización de ideas y con la producción escrita. Estas situaciones afectan no solamente el desempeño académico de los niños, sino que también la capacidad de los estudiantes para interpretar la información, para comunicar sus ideas y desenvolverse de una manera autónoma frente a diferentes tareas escolares que se les ponen a los niños. A partir de esta problemática surge una pregunta de investigación que es cómo fortalecer el proceso lectoescritor mediante la integración de métodos pedagógicos modernos mediados por herramientas de inteligencia artificial en estudiantes de básica primaria de la institución educativa La Linda de la ciudad de Manizales. Referente a esto, el fundamento teórico se sustenta principalmente en el enfoque sociocultural del aprendizaje, donde la mediación pedagógica, la alfabetización inicial, la producción escrita y las tecnologías educativas, y esto se sustenta o se retoman los aportes de autores como Vygotsky, quien permite comprender el aprendizaje como un proceso mediado socialmente, de Papert desde la incorporación de la tecnología en construcción activa del conocimiento. Encontramos también a Casani en relación con los procesos de lectura y escritura. Tenemos a Ferreiro y Teberovsky desde la construcción progresiva del sistema escrito. Asimismo, se consideran estudios empíricos recientes sobre inteligencia artificial, sobre la comprensión lectora, escritura y autonomía, los cuales nos permiten analizar las posibilidades y también los desafíos de incorporar estas herramientas en contextos educativos. Como objetivo general, tenemos fortalecer el proceso lectoescritor mediante la integración de métodos pedagógicos modernos mediados por herramientas de inteligencia artificial. Y para ello se busca diagnosticar las manifestaciones del proceso lectoescritor, diseñar actividades mediadas por inteligencia artificial, aplicarlas y observar su desarrollo, analizar estos resultados mediante categorías cualitativas y finalmente proponer orientaciones pedagógicas para el uso responsable de la inteligencia artificial en la educación básica primaria. En cuanto al diseño metodológico, se planteó un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo e interpretativo. Los participantes corresponden a 21 estudiantes de básica primaria, especialmente del grado tercero 2. Entre los instrumentos se incluye una guía de observación cualitativa, producciones escritas, diario de campo y registros de interacción con inteligencia artificial. El procedimiento contempla la validación del instrumento por expertos. Tenemos una prueba piloto que fue ya aplicada, la aplicación de actividades lectoescritoras, el registro de evidencias, la codificación y posteriormente el análisis de la información mediante categorías.
Respecto a los resultados obtenidos en el pilotaje, se identificaron diferencias entre los estudiantes en fluidez, comprensión inferencial, organización textual y autonomía tecnológica. También se evidenció que la inteligencia artificial favoreció particularmente la revisión de escrito hecho por los niños, la generación de preguntas, la retroalimentación y la participación. Siempre que existiera pues la mediación del docente, estos hallazgos serán confrontados o fueron confrontados con investigaciones recientes para identificar las coincidencias, las diferencias y aportes al estudio que se está llevando a cabo. Como productos esperados, se proyecta una propuesta didáctica mediada por inteligencia artificial, secuencias de lectura y escritura, orientaciones para el uso ético y crítico de estas herramientas y recomendaciones pedagógicas para fortalecer el proceso lectoescritor. Y finalmente la propuesta parte de una idea fundamental, que es la inteligencia artificial. Esta debe comprenderse como una mediación pedagógica y no como un sustituto del docente. El valor depende de una integración planificada, contextualizada y orientada al desarrollo de la autonomía, la reflexión y la producción propia de los estudiantes. Como conclusión, esta propuesta evidencia que la inteligencia artificial puede fortalecer el proceso lectoescritor cuando se integra con una intención pedagógica clara y acompañamiento docente. Su valor radica en apoyar la comprensión, la escritura, la retroalimentación y la autonomía sin sustituir la función del maestro. Por ello se plantea una didáctica motivadora, contextualizada y responsable para poder mejorar estos procesos de lectura y escritura en la educación primaria. Muchas gracias. A continuación, escuchamos a Sandra Patricia Forero Espinosa. Buenas noches, mi nombre es Sandra Patricia Forero Espinosa. Mi propuesta de investigación es una estrategia didáctica para promover competencias científicas en química a partir del emprendimiento en grado 10º del Colegio Estrella del Sur, IED, ubicado en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. Básicamente el problema es que se evidencia bajo nivel de competencias científicas en los estudiantes de educación media, que se muestra pues en los desempeños durante la asignatura y también en las pruebas a ver que se aplican en 11. La pregunta de investigación es de qué manera la elaboración de proyectos basados en el emprendimiento impacta en el mejoramiento de las competencias científicas. Como fundamento teórico, pues desde la teoría educativa retomo el constructivismo social, donde habla la importancia de construir el conocimiento en interacción con otros y mediados por el lenguaje, con autores como Vygotsky, Bandura, Brunner y Piaget. Asimismo, retomo el aprendizaje significativo con autores como Ausubel, Novak y Gowin, donde resalta la importancia de que el estudiante esté motivado para aprender y que se conecten los nuevos conocimientos con los que vienen de manera anterior. Y con respecto al análisis conceptual, estaré remitiendo o analizando las competencias científicas desde la OCDE, que habla acerca de cómo las habilidades, los aprendizajes lo utilizan para resolver un problema en un contexto determinado, y pues también la parte conceptual propuesta por el IFEX con respecto a las 3 competencias que estaré evaluando, que es la explicación, el uso del conocimiento y la indagación. Considero también importante la parte del emprendimiento, ya que está basado en ese proceso y cómo se plantean los proyectos, que está fundamentado en Kilpatrick y un autor colombiano que es Tobón. Con respecto al objetivo, pues básicamente es evaluar la incidencia que tiene la estrategia basada en emprendimiento en este nivel de desarrollo de competencias. La propuesta entonces se trabajará con los grados 10º, donde habrá un grupo control y otro experimental. Los instrumentos básicamente es un cuestionario elaborado con 15 preguntas que se toman de las elaboradas, aplicadas y validadas por el IFEX, y una encuesta de satisfacción. Básicamente el procedimiento consiste en aplicar de manera inicial el pretest, luego se aplica la intervención pedagógica, se aplica el posttest y también se aplica una encuesta de satisfacción para tener en cuenta la percepción de los estudiantes frente a la estrategia. El diseño es básicamente con enfoque cuantitativo, un diseño cuasi experimental, un alcance explicativo y un momento longitudinal, ya que hay un pretest y un posttest. En la primera aplicación del cuestionario, que fue básicamente, tuvo una validación contextual por 5 compañeros con maestría, básicamente se observó lo siguiente, que en cuanto a la explicación y al uso del conocimiento científico, los estudiantes se encontraban en el nivel 3, pero con respecto a la indagación, que es el nivel superior, los estudiantes se encontraban en el nivel 2.
Se percibió también que tenían una media de 60, lo que implica que pues seguimos en un nivel medio bajo y pues también se ve que existe una desviación estándar de 19.4, lo cual es alta para este proceso. Los resultados, pues básicamente nos conllevan a afirmar de que los estudiantes tienen bajos desempeños en competencias científicas, especialmente se coincide con otros estudios que afirman que esto se presenta por la desmotivación hacia las temáticas, se presenta también por estrategias metodológicas tradicionales y por una evaluación que busca más bien medir conceptos más que desempeños. Por lo tanto, consideramos que es pertinente aplicar una estrategia innovadora como es el emprendimiento, porque va a articular los conceptos de química con su cotidianidad. Sin embargo, pues un aspecto que queda o me queda como reflexión es que exige una planeación muy rigurosa en la medida que debo articular el eje temático, el emprendimiento y también la cotidianidad. Y aquí se encuentran las referencias. Agradezco la atención prestada. Lady Yanidi García Pérez. Cordial saludo para todos. El día de hoy les compartiré mi propuesta de investigación titulada Impacto de la tecnología en la educación. Actualmente los dispositivos tecnológicos se han venido incorporando progresivamente en los procesos educativos y hacen parte de muchas de las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Por esta razón se hace necesario comprender de qué manera estos aspectos como los propósitos, el uso, la frecuencia, el acceso, la orientación y el acompañamiento pueden relacionarse con el rendimiento académico. A partir de esta problemática se busca responder a la pregunta de investigación cómo se relaciona el uso de dispositivos tecnológicos con el rendimiento académico de los estudiantes. Este estudio se desarrolla con estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa Técnica Francisco Núñez Pedroso, sede Reina Isabel del municipio de San Sebastián de Mariquita, Tolima. Su objetivo general consiste en analizar el uso de dispositivos tecnológicos y su relación con el rendimiento académico, a partir de la recolección y el análisis de la información dentro del contexto educativo, con el propósito de interpretar su incidencia en los procesos de aprendizaje. En cuanto al fundamento teórico, la investigación se apoya principalmente en la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, comprendiendo que el aprendizaje es un proceso que se construye mediante la interacción social y la mediación de diferentes herramientas culturales. En este sentido, los dispositivos tecnológicos pueden considerarse como las herramientas mediadoras del aprendizaje cuando son utilizadas con una intención pedagógica clara. Sus categorías principales son el uso de dispositivos tecnológicos y el rendimiento académico. Como soporte empírico se toman algunos autores como Jun y Kim 2025 y Molina Molano 2023, entre otros, los cuales permiten reconocer que los beneficios de la tecnología están relacionados con las condiciones y los propósitos bajo los cuales se utilizan. Metodológicamente, la investigación se desarrolla en un enfoque cualitativo con un diseño fenomenológico hermenéutico con alcance descriptivo interpretativo y un corte transversal. Esto permite comprender la interpretación de las experiencias y percepciones de los participantes frente al fenómeno estudiado. Para la recolección de información se emplea la guía de observación participante y las entrevistas semiestructuradas. Posteriormente, la información será transcrita, codificada, organizada por categorías y triangulada con los antecedentes teóricos y empíricos. En cuanto a los resultados preliminares, se pueden identificar que el uso de dispositivos tecnológicos con un propósito pedagógico pueden favorecer aspectos como la atención, la motivación y la participación. Sin embargo, también se evidencia que estos beneficios dependen de condiciones como el acceso a los recursos, la orientación docente, el acompañamiento familiar y la regulación del tiempo de uso. Por lo tanto, no se pretende afirmar de que la tecnología por sí sola determine o mejore el rendimiento académico, sino que se busca comprender cómo se relaciona con los diferentes factores presentes en el contexto educativo y familiar.
En conclusión, esta propuesta reconoce que la tecnología puede representar una oportunidad importante para enriquecer el aprendizaje, siempre que su incorporación sea planificada, orientada y acompañada. El reto no consiste únicamente en disponer de dispositivos, sino en lograr que estos se conviertan verdaderamente en herramientas al servicio de la formación integral de los estudiantes. Ahí están mis referencias y muchísimas gracias, compañeros. Continúa, por favor, Carmen Mireya García Rincón. Buenas noches, compañeros. Mi propuesta de protocolo de investigación se centra en las perspectivas de los estudiantes del grado 9.2 de un colegio rural en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, de Chinauta, el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento. El problema de investigación surge de la necesidad de comprender cómo los estudiantes se relacionan con el aprendizaje y las matemáticas y cómo las estrategias pedagógicas pueden favorecer en su actitud y en su comprensión. Esta situación es relevante ya que en el grupo en el que se va a trabajar, que es un grupo de 25 estudiantes, encontramos un muchacho que tiene trastorno del espectro autista. La pregunta de investigación es ¿cómo perciben los estudiantes del grado 9.2 los conceptos matemáticos y de qué manera pueden las herramientas tecnológicas mejorar su actitud y su comprensión? La fundamentación teórica está sustentada en 4 referentes. En primer lugar, David Ausenberg, desde el aprendizaje significativo, donde me permite comprender la importancia de relacionar los nuevos conceptos matemáticos con los conocimientos previos de los estudiantes. En segundo lugar, tenemos a Vygotsky, el cual plantea que el aprendizaje se construye mediante la interacción social y la mediación de herramientas culturales. Desde esta perspectiva, la tecnología puede convertirse en un recurso mediador. Por su parte, Jean Piaget concibe al estudiante como un sujeto activo que construye el conocimiento mediante la interacción con su par y con su entorno, lo que sustenta el uso de las experiencias lúdicas, las que sean sobre todo manipulables. Y finalmente, Juan Godoy, desde la didáctica de las matemáticas, que destaca la construcción de significados y el uso de diferentes representaciones para favorecer la comprensión de los conceptos matemáticos. Como objetivo general, busco comprender las percepciones y analizar de qué manera las herramientas tecnológicas articuladas con los recursos lúdicos y manipulables pueden favorecer la actitud y la comprensión matemática en los estudiantes en el sector rural y con inclusión. Se va a manejar la metodología de investigación desde un enfoque cualitativo con un diseño de estudio de caso. Van a participar 25 estudiantes del grado 9.2 con un muchacho con TEA. La recolección de la información se va a hacer mediante la entrevista semiestructurada, observación en el aula y análisis documental. La ruta que voy a seguir para el análisis será recolectar la información de estas 3 formas de recolección, iniciando con una codificación abierta para identificar códigos derivados de los datos y posteriormente una codificación axial que me permita explorar la categoría emergente que ha salido, que es el equilibrio entre el recurso didáctico, el recurso manipulable y la herramienta tecnológica, en especial con el chico que tenemos de TEA. El pilotaje y el resultado que esperaba dentro del pilotaje, tomé 9 estudiantes de los 25 y esto me permitió reconocer que el instrumento era demasiado extenso. Debo ponerlo en contextualización muchísimo más corto, realizar un ajuste metodológico para que el chico de TEA pueda participar abiertamente en un espacio más flexible, en un espacio donde él esté mucho más seguro. Y como resultado, busco comprender que la percepción no está dado en la relación que tenga el estudiante con el par, sino en la relación que tenga el estudiante con el docente. Y como cierre puedo decir que busco también con esta investigación aportar una mirada sobre la tecnología, no como un sustituto al recurso didáctico, sino como una alianza para que ellos puedan comprender mejor las matemáticas. Muchísimas gracias. Julián Alberto Giraldo Jaramillo, continúa, por favor. Cordial saludo, compañeros. En este momento vamos a presentar el avance del protocolo de investigación titulado Gestión Educativa Estratégica y su incidencia en la calidad educativa de la institución educativa Félix Henao Botero, un estudio bajo un diseño explicativo secuencial.
Este estudio tiene como origen una situación interna en la institución que tiene algunos síntomas, como por ejemplo la baja motivación de los docentes, la falta de reconocimiento y un clima organizacional que se torna en ocasiones pesado, y en el cual se puede también denotar de forma observativa, por decirlo de alguna forma, que los docentes tratan de forma autónoma, pero desarticulada, de responder a muchas de las situaciones que ocurren en la institución. Entonces, este problema nos lleva a preguntarnos de qué manera la ejecución de un enfoque de gestión educativa estratégica podría incidir en los indicadores de la calidad educativa y cómo los actores de esta institución perciben esos cambios, esas incidencias. Para ello nos fundamentamos teóricamente en la teoría de la gestión educativa estratégica y de liderazgo transformacional de Ortega y Montes. Hacemos un análisis conceptual basados en Spinoza, que trata la gestión educativa como un sistema integral que busca la calidad y mejoramiento del clima escolar. Y hay estudios de referencia como el de Malpaso y Lapa que nos dan ya unas líneas, unos lineamientos de cómo puede funcionar esta gestión educativa estratégica y sobre todo cómo nos pueden ayudar a vincular la comunidad en todas estas decisiones e implicaciones que pueda tener para la institución. En ese sentido, el objetivo puede ser evaluar cómo la incidencia de esta gestión educativa estratégica en los indicadores de calidad bajo un diseño metodológico mixto, explicativo y secuencial para determinar efectividad del modelo y consolidar una base empírica. Para alcanzar este objetivo tenemos, como ya le dije, un diseño explicativo secuencial que va a tener una prioridad cuantitativa en la primera fase, para que participen en ella 47 docentes, 3 directivos, con un cuestionario, con una escala Likert de 5 puntos, que agrupa 20 ítems en 4 dimensiones: la organizacional, pedagógica, la comunitaria y la administrativa. Para después analizarlo de forma que podamos mirar a partir de las medias y las dispersiones, cómo podemos tomar esos datos, esas respuestas de los docentes para hacer la primera parte y a partir de estos resultados numéricos pasar a una segunda parte cualitativa en la cual a partir de las percepciones de los docentes podamos darle sentido a algunas de esos números. El pilotaje se hizo con 34 de los 47 docentes y con uno de los directivos. Tenemos unos resultados que muestran que la dimensión de organización, que es aquella que agrupa los ítems que tienen relación directa con el trabajo de los docentes en el aula, es la que tiene la media más alta. Mientras que los demás, planeación, dirección y control, que son los que hablan directamente o muestran los ítems relacionados con la gestión de los directivos, medias más bajas. Entonces ahí ya podemos ver una desarticulación, podemos ver una brecha entre la acción de los docentes y la forma gerencial en la que manejan la institución. Es a partir de ahí que nos queda pendiente entonces para la segunda fase, la cualitativa, analizar con entrevista semiestructurada qué perciben los docentes y por qué estas respuestas podrían darnos indicios de que hay una ruptura, de que hay una especie de desarticulación entre lo que piensa el directivo con lo que se planea y lo que se lleva realmente a la práctica en las aulas. Para la discusión nos queda entonces pensar por qué este esfuerzo aislado de los profesores es tan importante y cómo potenciarlo precisamente desde la gestión de los directivos para poder hacer un tránsito con un liderazgo efectivo que le permita a la institución sobrepasar esas diferencias y alcanzar ítems de calidad. Para las referencias, entonces vamos a tomar a Spinoza y agarro también a Malpaso Morales y a Ortega Montes. Y hay otros, hay un par de estudios internacionales que no alcanzo a mencionar acá, pero que son igualmente importantes, que hablan sobre la efectividad de la gestión educativa estratégica en diferentes niveles, no solo en educación pública y secundaria. Muchas gracias. Continúa, por favor, Viviana López Macías. Buenas noches, compañeros. Bueno, mi propuesta, ante todo, es
Busca presentar los principales elementos y fundamentos teóricos, la propuesta metodológica y los resultados de la investigación que llevó hasta el momento. La problemática parte de ver que los estudiantes de grado segundo que se encuentran en un inicio de sus procesos lectores puedan comprender, interpretar y producir significado desde la lectura. En este caso, en la etapa de consolidación de habilidades, se usó la herramienta de PROLEC R. ¿Por qué? Porque esta nos ayuda a mirar en cómo van los estudiantes en el reconocimiento de palabras, la fluidez, la comprensión de oraciones y la interpretación de textos. Volviendo nuevamente al asunto del problema, esta situación surge del interés para explorar estrategias pedagógicas diferentes a las tradicionales y particularmente aquellas relacionadas con la pedagogía Waldorf, en los cuales puedo utilizar elementos como la narración, la música, la rima y la tradición oral del folclore colombiano, ya que veo que hay una necesidad también del rescate de lo nuestro. La pregunta que va a orientar toda la investigación es cómo se favorece el desarrollo del lenguaje de los estudiantes del grado segundo mediante estrategia fundamental de la pedagogía Waldorf y el folclore colombiano, exactamente en la institución Julio Flores en la ciudad de Bogotá. El objetivo va a estar encaminado a la implementación de estas estrategias para favorecer el desarrollo del lenguaje y asimismo mejorar las competencias comunicativas y la identidad cultural en los estudiantes. A nivel teórico, se revisaron 3 elementos principales. Según eso se consiguieron la parte referencial, que son aquellos que tengan primero la pedagogía Waldorf y su relación con ritmos y procesos de aprendizaje en los niños. El segundo fue la tradición oral como una herramienta para el desarrollo del lenguaje. Y el tercero son los estudios empíricos relacionados con propuestas pedagógicas que permiten el desarrollo de estas habilidades comunicativas. La idea central, bueno, estos referentes se encontró, por ejemplo, relacionados con la pedagogía Waldorf, fue Gualato y Caiza, a nivel de estudios empíricos. Los que se encontraron sobre tradición oral fueron los Cedeño y otros. Y para la elaboración de procesos lectores se tomó como referencia, como se dijo anteriormente, PROLEC R, y entre esos tuvimos a Cuetos, que es el que habla un poco del método. Los resultados, bueno, cuando se desarrolló la herramienta de PROLEC R, se realizó a 30 estudiantes de grado segundo y se hizo un análisis de cómo estos permitieron identificar las fortalezas, dificultades y aspectos intermedios. Esta sería un pretest, que lo que se escogió fue un pretest y posttest, antes de que se me olvide decirlo, buscando que hayan 2 grupos, uno que sea experimental y otro que sea de control. Entonces, pues, sería como un primer elemento. Se encontraron, bueno, cuando se realizó la prueba, se encontraron ciertos puntos débiles, que se puede decir, que son las diferencias visuales, cuando son palabras iguales o diferentes, el manejo de los signos de puntuación, dificultades para conocer determinados elementos que intervienen en la lectura y en la construcción de significado. Dentro de las fortalezas que se encontraron fue la identificación de letras, la lectura de palabras y las estructuras gramaticales. Esto significa que una parte importante de los estudiantes tienen relativamente consolidadas las habilidades más básicas y mecánicas relacionadas con la lectura. Dentro de otros resultados que podemos mirar es que aparecen unos problemas con las pseudopalabras o palabras que se inventan, que fue otro de los descriptores que maneja la prueba PROLEC R. Esto es importante porque muestra que cuando se enfrentan a palabras nuevas o desconocidas, tienen mayores dificultades para realizar el proceso lector. Encontramos también que se aumenta la longitud y la complejidad de las oraciones y los textos cuando disminuye el desempeño en comprensión
Esto nos permite identificar que el reto no está únicamente en reconocer las palabras, sino en comprender y construir el significado a partir de los textos más complejos. Y finalmente, dentro de las conclusiones de la prueba, podemos decir que una parte importante de los estudiantes tienen bien consolidados el reconocimiento de letra, la lectura de las palabras y la gramática básica. Sin embargo, existe una brecha importante entre los estudiantes que presentan niveles superiores y aquellos que se encuentran en niveles más bajos, reconociéndose especialmente 4 estudiantes en esta situación. Bueno, estas estrategias buscan reemplazar, volviendo a la situación de la discusión y las discusiones, que estas estrategias no buscan reemplazar los procesos lectores tradicionales, sino que sean un complemento para ellos y que sean más significativas, participativas y acordes a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Muchas gracias, hasta ahí sería mi exposición. Continuamos, por favor, con Adriana Alexandra Forero Cañón. Bueno, muy buena noche para todos. Mi nombre es Adriana Alexandra Forero Cañón. El día de hoy les voy a presentar mi propuesta investigativa intitulada El diseño universal para el aprendizaje como detonante para la enseñanza del inglés a estudiantes con discapacidad intelectual. Es de esta manera que dentro del problema tenemos que la enseñanza del inglés a estudiantes con discapacidad intelectual en los contextos de educación inclusiva es uno de los retos que pues enfrentamos nosotros como docentes en los procesos académicos, especialmente en mi caso, que es en secundaria y en una institución educativa acá en Tunja, Boyacá. Dentro de las dinámicas del aula, pues subyacen realidades que desequilibran aquellos discursos que se tornan en esto de la inclusión y lo que se relaciona con las prácticas pedagógicas. La existencia de barreras, como la cantidad de estudiantes en el aula, la insuficiencia de recursos, tanto didácticos como tecnológicos, la falta de formación docente, pues direcciona a considerar lo que es el diseño universal para el aprendizaje como esa brújula que encamina o esa brújula metodológica que pues aborda esta problemática, pues se fundamenta desde la parte de la neurociencia y plantea 3 principios fundamentales. Es de esta manera que mi pregunta de investigación es, ¿de qué manera se implementa el diseño universal para el aprendizaje en los procesos de enseñanza del inglés en los estudiantes con discapacidad intelectual mediante las prácticas de los docentes, las experiencias de los estudiantes, y también se tiene en cuenta el contexto institucional, como lo mencionaba antes, en la institución educativa INEM Carlos Arturo Torres, acá en Tunja? El fundamento teórico, bueno, tenemos la teoría sociocultural propuesta por Vygotsky. Dentro del análisis conceptual tenemos diferentes autores como Alba y Pastor, tenemos también a Cast, que nos hablan del diseño universal para el aprendizaje. Dentro de los estudios empíricos tenemos las líneas de la formación docente, recursos en relación con la implementación del DUA, la enseñanza del inglés a estudiantes con discapacidad intelectual, donde subyace un reto latente y es cómo abordar todos estos procesos académicos. El objetivo, comprender la implementación del diseño universal para el aprendizaje en los procesos de enseñanza del inglés como lengua extranjera en estudiantes con discapacidad intelectual. Dentro de la propuesta de método, pues bueno, en este caso se tuvo en cuenta 3 docentes del área de inglés, donde se usó una entrevista semiestructurada. Esta entrevista semiestructurada fue validada por Samandé en 2025. Dentro del procedimiento se tuvo en cuenta lo siguiente. Lo primero, contacto con los participantes, la aplicación de la entrevista y también se tuvo en cuenta el análisis de datos, entonces se enmarcó en el contenido cualitativo. Allí donde pues, se identificaron los ejes de significados, la codificación abierta, la categorización, el acceso al contenido latente, más profundo, y la relación entre categorías. Esta propuesta investigativa se enmarca en el diseño fenomenológico hermenéutica con un alcance descriptivo interpretativo. Es así que dentro de los resultados encontramos 4 partes importantes. La primera relacionada con las percepciones acerca de las fortalezas y retos de los estudiantes con discapacidad intelectual. Pues al aplicar la entrevista semiestructurada a los 3 docentes, se tiene que, dentro de sus dinámicas educativas inclusivas, se requiere de observación constante para encontrar las habilidades de los estudiantes con discapacidad intelectual. Pues esto se enmarca en lo que nos habla del principio de la representación aportado por el DUA. Además de esto, también se perciben otras situaciones como la parte de la autoconcepción que tienen los estudiantes con discapacidad. Ellos, al simple hecho de saber que tienen una discapacidad, pues hay una limitación, una dimensión emocional
y pues esto lo aporta al principio de implicación. Ya dentro de la segunda parte, en la adaptación de los estándares de inglés y las tensiones curriculares, encontramos que desde el aspecto de la enseñanza del inglés se pone en manifiesto un enfoque funcional y comunicativo. La mayoría de docentes, o en este caso 2 de ellos, manifiestan que pues se debe priorizar aquellas habilidades en el aprendizaje de un idioma y no centrarnos en pura gramática, pues obviamente porque es un poco más compleja. Así también dentro de las estrategias pedagógicas tenemos, bueno, los docentes usan las estrategias inclusivas más por intuición que por planificación. También tenemos la última parte, en la parte de necesidades de apoyo tanto institucional como formativa, pues las brechas institucionales que enmarcan a los docentes y que hacen que ellos perciban esa falta de formación en temas relacionados con la educación, inclusive también con el DUA, y pues la falta de recursos y materiales de apoyo. Dentro de la discusión o conclusiones, tenemos que los resultados se entretejen con los hallazgos de los estudios empíricos revisados en los últimos 4 años, en tanto aquellos confirman que aunque los docentes reconocen que los estudiantes con discapacidad intelectual tienen fortalezas, pues que se requiere observación constante, pues también implica comprender los factores que facilitan o obstaculizan esta implementación de aquellos principios del DUA. Desde la exploración de las dificultades, bueno, también tenemos que los estudiantes con discapacidad intelectual enfrentan procesos, retos emocionales que obviamente logran afectar su aprendizaje en un nuevo idioma. Al implementar de manera acertada los principios del DUA desde los parámetros de la flexibilización curricular, pues se tiene que hay bastante motivación dentro de lo que marcan aquellos estudios empíricos y hay una necesidad urgente, latente, por la formación docente en la elaboración de adaptaciones curriculares direccionadas a un aprendizaje significativo, dinámico, que trascienda en los contextos con estudiantes con discapacidad, lo que recalca el papel trascendental en el marco de educación inclusiva y pues obviamente en coherencia con los discursos de las políticas educativas. Algunas de las referencias tenidas en cuenta en este trabajo, obviamente se tienen muchas más, pero pues por el momento tengo Casa, Hernández Sampieri et al., Samandi Alaba, y eso sería mi presentación. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con Carlos Alberto Forero Toro. Ok, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Alberto Forero Toro, estudiante del doctorado. Vengo a presentarles mi propuesta de investigación titulada La interacción con herramientas de inteligencia artificial como mediación cognitiva en la consolidación del razonamiento covariacional, un estudio desde la teoría de la instrumentación y las acciones mentales. En primera instancia, el problema radica en que el creciente número de investigaciones asociadas a la inteligencia artificial en educación ha venido creciendo, pero la evidencia empírica frente a su impacto en los procesos de razonamiento aún es limitada. La revisión de los antecedentes empíricos nos comprueba esto. La pregunta de investigación consiste en de qué manera las características de dicha interacción con herramientas de inteligencia artificial se relacionan con la consolidación del razonamiento covariacional. Esto medido desde las acciones mentales propuestas por Carson et al., lo cual constituye pues, el fundamento teórico que en primera instancia está basado en Vygotsky con su teoría de mediación cognitiva y construcción social del conocimiento, donde podemos ver que ese otro con el que construimos conocimiento precisamente puede ser la tecnología. Aquí entra el segundo referente, que es Rabardel, con su teoría de la instrumentación y la génesis instrumental, en la cual explica cómo un uso adecuado de un artefacto se puede convertir en un mediador cognitivo. Y el puente que se entrelaza seguidamente es el del razonamiento covariacional propuesto por Carson y otros en el año 2003, donde se presenta el razonamiento covariacional como una evolución progresiva de acciones mentales. Dichas acciones mentales pues, nos dejan ver, son la base para construir los instrumentos que a continuación explicaré. Como antecedentes, pues tenemos, los estudios empíricos frente al uso de inteligencia artificial en educación, en los cuales se ha priorizado el desempeño, la frecuencia, pero poco se ha estudiado sobre la interacción y la dinámica y las características de esta interacción. Tanto así, el objetivo se convierte en, determinar de qué manera las características de dicha inteligencia artificial puede influir en la consolidación del razonamiento covariacional.
mediante las acciones mentales propuestas por Carson. Entonces, en ese sentido, la propuesta de método consiste en una investigación cuantitativa una investigación cuantitativa bajo un paradigma postpositivista con alcance explicativo. El diseño es cuasi experimental, donde tenemos grupos previamente establecidos y no equivalentes, porque pues, se aplicará a grupos ya consolidados a los cuales les doy clase. Los participantes que estimo para la investigación son estudiantes de grado 10º y 11 y primeros semestres de ingeniería, uno del Colegio Distrital Sorrento en Bogotá y de la Universidad Unimonserrate en Bogotá. Para esto se proponen a manera de análisis instrumentos y estrategias descriptivas, siguiendo, digamos, los supuestos de la ANCOVA cuando proceda para mirar diferencias en el análisis de covariancia. Y acá viene la propuesta de método específicamente. Tenemos un grupo experimental y un grupo control. En primera medida se pretende aplicar un pretest de razonamiento covariacional sin ayuda de IA. Seguidamente se proponen digamos, esto con el objetivo de establecer los niveles de razonamiento covariacional iniciales. Seguidamente, la propuesta no es una intervención, sino que se aplica a los estudiantes 2 situaciones de covariación más, en la cual el grupo experimental usará IA y el grupo control las resolverá sin IA. Posterior a ello, con el objetivo de observar las características de dicha interacción con las herramientas de IA, se generó un instrumento llamado el IOCIA, que es Instrumento de Observación Cuantitativa de la Interacción con Herramientas de Inteligencia Artificial. Este se le aplica al grupo experimental y posteriormente se aplica un post-test que resuelve los 2 grupos sin ayuda de IA. ¿Esto qué significa? Que vamos a revisar los niveles iniciales de razonamiento covariacional y los niveles finales. A través del análisis ANCOVA se pretende revisar qué dimensiones propuestas en el instrumento de revisión de las características de la interacción con inteligencia artificial, cuyas dimensiones son frecuencia de interacción, intencionalidad de uso, calidad del prompt, gestión de la retroalimentación, apropiación de la información y autorregulación. Se pretende mirar cuáles de estas dimensiones están mayormente asociadas a la consolidación del razonamiento covariacional. Frente al pilotaje, se aplicó un pilotaje a estudiantes de grado 10º, a 4 estudiantes, se realizó una matriz y a partir de allí se encontraron ciertos resultados. Dentro de ellos que las acciones mentales 1 y 2 son fuertemente reconocidas y el instrumento nos permitió visualizar y una potencialidad de no asignar niveles superiores a estudiantes que no han consolidado una acción mental. Por ello, se calcula un índice global de razonamiento del 55%, que los ubica en un nivel medio de razonamiento covariacional. En la imagen, en el cartel, aparecen algunas respuestas donde los estudiantes dan muestra de una acción posiblemente mayor, por ejemplo, acción mental 5 de razón de cambio instantánea, pero sin consolidación de la acción mental 3 y acción mental 4. Al observar que no estaban consolidadas, pues no se le asignó. Y esto fue uno de los hallazgos y digamos, mayores precisiones de aportes del primer instrumento de caracterización. Como conclusiones, se tiene básicamente que a través del pilotaje se logra un refinamiento del instrumento, tanto del pretest como del IOCIA. Este IOCIA se pretende aplicar en su respectiva momento de investigación y a partir de los índices y caracterización cuantitativa de dicha interacción, pues se establecerán los índices correlacionales entre las dimensiones. Como referencias tenemos a Carson, tenemos a Liu y tenemos a Rabardel. Muchas gracias. Para finalizar, continuamos con Héctor Williams Florian Cano. Buenas noches, compañeros. Mi proyecto tiene como nombre Análisis Arquitectónico del Colegio Gerardo Paredes desde la perspectiva de la neuroarquitectura. Este colegio fue fundado hace 110 años y tuvo una infraestructura que no se cambió durante 70 años. Hace 8 años, por medio de las políticas de cobertura y de reducción de costos, se realizó una modificación, pero que no se tuvo en cuenta la evaluación pedagógica y que tenía una población con necesidades educativas especiales.
De este contexto parte la pregunta de investigación: ¿cómo influyen los elementos de la neuroarquitectura en los niveles de satisfacción de los estudiantes del grado quinto del Colegio Gerardo Paredes? Esta investigación tiene como fundamento teórico una perspectiva humanista con una articulación interdisciplinar entre constructivismo, socioconstructivismo y como principal la neuroeducación. Aquí podemos entender la estructura física como no solo como un contenedor estático, sino como un posible mediador pedagógico capaz de modular las emociones, el estrés y la cognición de los estudiantes. A partir de esto, pues se generó un objetivo general, que es analizar la influencia de las condiciones arquitectónicas y ambientales del aula a través de la satisfacción multidimensional de los estudiantes del grado quinto del Colegio Gerardo Paredes, a través de la perspectiva de la neuroarquitectura para fundamentar la optimización de los espacios educativos. Se plantea que la metodología es un enfoque cuantitativo de diseño no experimental de corte transversal y alcance correlacional. Como ya lo dije, participan estudiantes de grado quinto. Se utilizarán generalmente dos herramientas. La primera, una ficha de diagnóstico de la infraestructura física, y la segunda, una innovación, un inventario de satisfacción neuroarquitectónica del aula llamada ISNA, que se fue validada por expertos y se realizó una prueba piloto con 15 estudiantes. Dentro de los resultados que se encontraron fueron que la estética exterior del colegio es muy buena, pero se reportan falencias en las aulas como déficit de confort térmico, mala iluminación, baja calidad acústica y que no existen zonas de calma o de autorregulación emocional. En contraste, se encontró que muchos estudiantes piensan que el mobiliario y la adaptabilidad de las aulas es muy buena. También se encontró desde la perspectiva de la satisfacción multidimensional que tienen mucha percepción de autovalor y aprendizaje, pero tienen dificultades en el sentido de libertad y equilibrio emocional, quedando detectado que hay una sobrecarga sensorial en el entorno físico que genera episodios de estrés en los estudiantes. Para concluir, pues tenemos que la investigación empírica es crucial para demostrar que la infraestructura escolar trasciende la mera función funcional, y la arquitectura escolar actúa como un agente activo en la salud mental y los procesos neurocognitivos de los estudiantes. Dentro de los hallazgos podemos establecer que los proyectos de diseño y remodelación de los colegios públicos deben priorizar la reducción de no solo deben priorizar la reducción de los costos y de la masificación de la cobertura. También se prioriza que deben tenerse criterios neuroarquitectónicos en la planeación y ejecución para garantizar entornos inclusivos, confortables y estimulantes que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes. Se tomaron como base o referencia a Cortés y a Guamán, también a Lin y a Pat y a Moreno en neuroarquitectura aplicada en los espacios arquitectónicos. Muchas gracias. Bueno, después de este trabajo tan significativo, llegamos a las siguientes conclusiones. La revisión de los diferentes apartados permite reconocer que una investigación debe estar organizada de manera clara y coherente. Cada elemento cumple una función específica. El título delimita el tema, el problema orienta la pregunta de investigación, los objetivos indican lo que se pretende alcanzar y la metodología establece el camino para lograrlo. Por ello, es importante revisar estos componentes desde la relación existente entre ellos. Concluimos que la calidad de una investigación depende en gran medida de la articulación entre el problema, los objetivos, el diseño metodológico y los resultados. Cuando estos elementos se encuentran relacionados, el estudio adquiere mayor sentido y permite responder de manera precisa a la pregunta planteada, constituyendo entonces un punto de partida preciso que nos permitirá comprender la situación que se desea estudiar, identificar las causas y consecuencias y justificar la necesidad de realizar la investigación. Por ello es importante reconocer la función de cada parte y comprender que una investigación es todo un proceso integral.